Vámonos a Romanos 10:14. Romanos 10:14. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Primero vamos a ver la debilidad de los rudimentos del mundo. Es decir, que a veces nosotros queremos predicar el evangelio usando la ciencia, usando principios lógicos, usando nuestra experiencia personal y escondemos la Biblia, ¿no? Y decimos, o nos da vergüenza, y decimos, mira, es que yo quiero convencerte de que conozcas a Cristo, pero no quiero usar la Biblia porque a lo mejor me dices que no crees en ella, ¿no? Entonces, vamos a ver en ese primer punto que no es que esté mal usar principios lógicos o no es que esté mal que sea pecado usar tu experiencia para predicar el evangelio, pero vamos a ver que no tiene a veces y no tiene tanto poder como la palabra de Dios. No es tan eficaz como la palabra de Dios y vamos a ver por qué. Vamos a ver algunos de estos puntos. Luego vamos a ver en el segundo punto el poder de la palabra de Dios. Porque sí es necesario que nosotros usemos la Biblia cuando compartamos el Evangelio. Y en un tercer punto vamos a ver el ejemplo de Jesucristo, porque él cuando predicaba el Evangelio usaba la palabra del Antiguo Testamento como autoridad para enseñarnos a nosotros que es necesario que conozcamos y usemos la palabra de Dios. Entonces es lo que vamos a ver. Y mira, vamos a empezar aquí en Romanos 10:14, que es el versículo que leímos, pero vamos a seguir leyendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas. Es el plan de salvación en Cristo Jesús. Dice, algunos no han creído al Evangelio, no obedecieron al Evangelio. Pero mira el 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, si nosotros queremos que ellos conozcan a Jesús por fe, pues dice la Biblia que la fe es por oír la palabra de Dios. Entonces, un principio muy importante es que yo use la palabra de Dios cuando estoy presentando el Evangelio. Y ahorita vamos a ver un poco más al fondo. Mira, vámonos a Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. ¿Cuál puede ser el problema si queremos usar la lógica, la ciencia, la historia o la experiencia para presentar el Evangelio? El problema es que a veces, como te dije, queremos esconder la Biblia y escudarnos solamente en la lógica humana, pero va a ser muy difícil que con solo lógica humana nosotros pues le presentemos el Evangelio a alguien, que más bien alguien conozca de Cristo y cambie su corazón. Mira, vamos a ver por qué. Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, claro que nosotros podemos usar principios lógicos. Podemos decir, pues mira cómo toda la creación está hecha con orden. Hay un diseño detrás de todas las cosas. Cuando tú ves las galaxias, cuando ves los cúmulos que hay en el espacio, ves que no hay azar. Hay un conjunto de leyes específicamente diseñadas que mantienen todo en un orden. Hay leyes de la materia, leyes de la energía que no están ahí por casualidad. Hay un orden, hay una estructura. Y aún si te vas hasta lo más pequeño, si agarras el átomo, lo divides, ves el electrón, el protón, el neutrón, ¿qué es lo que los mantiene unidos? ¿Qué le da ese orden? ¿Qué le da esa estructura a los átomos? ¿Qué es lo que los mantiene funcionando? Pues es la energía, pero ¿de dónde proviene esa energía? Tú sabías que todo está hecho de átomos, ¿verdad? Son como los legos de Dios. Todo está hecho de átomos. Y nosotros como personas, pues podemos
estudiarlos, analizar cómo los puedes unir de diferente forma para crear diferentes elementos. Si los desestabilizas, pues crean energía, ¿verdad? Lo hemos estudiado, pero ¿de dónde proviene esa energía? No se sabe. La ciencia no sabe, por ejemplo, de dónde proviene la gravedad. Puedes estudiar la gravedad, ver los efectos de la gravedad, cómo altera los otros objetos de materia que hay a su alrededor, pero no se sabe qué lo produce. La Biblia nos dice, es el Señor, porque todo lo crea el Señor y Jesús lo mantiene todo con el poder de su fuerza. Y en el momento que el Señor lo deje de sostener, ¿qué nos dice Apocalipsis? ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? Que todos los elementos van a ser quemados en una gran bola de fuego. ¿Qué pasa cuando al átomo lo dejas de estabilizar? Lo sacas de su estabilidad. Empieza a lanzar electrones y luego eso hace que otro átomo se desestabilice y hay una explosión atómica. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis que va a pasar al final de los tiempos? Todo va a explotar en una gran bola de fuego y Dios va a volver a crearlo todo después. El punto es que hay un orden en la creación y Dios es el creador. Ahora, cuando yo le quiero presentar esta sabiduría lógica al no creyente, dice la Biblia, dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios en su diseño decidió que a través de la predicación del Evangelio las personas se salvaran. Es locura para el que no cree, porque tú llegas y les dices, mira, te estoy pidiendo que creas en un hombre de hace 2000 años que es Dios, era un carpintero, pero es Dios, murió en una cruz, murió al tercer día, pero resucitó también al tercer día y ahora después subió al cielo, está a la diestra de Dios Padre en el cielo y un día va a regresar por nosotros. No lo puedes ver, no hay evidencia física, pero va a regresar y después de que regrese, pues vamos a ir con él al cielo y luego va a reinar por 1000 años, ¿verdad? Y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y luego pues vamos a vivir en la eternidad con él. Si tú le presentas esto a uno creyente, parece locura, pero fue el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser por fe. Por fe andamos, no por vista. Tienes que creer lo que Dios dice en su palabra. Fue por diseño que Dios lo hizo así para probar al hombre. Pero además de eso, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? El mundo no quiso conocer a Dios a través de la sabiduría, a través de la lógica. El mundo le rechazó. Mira, vamos a ver Romanos 1:19. Romanos 1:19. ¿Necesitas más fe para creer en el Big Bang que para creer en la creación? Hay más evidencia de que Dios creó todo en 6 días que del Big Bang. Todos son teorías, son ideas que se han creado, pero no hay evidencia. Es todo cuestión de fe. La cuestión es en quién vas a poner tu fe. En el Big Bang, en una teoría humana o en lo que dice Dios en su palabra. Es cuestión de fe. Finalmente se reduce a eso. Pero mira, Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conocen les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El hombre. A través de todas las cosas creadas, dice el Señor, no tienes excusa, tú sabes que alguien lo hizo. No sé si alguna vez has visto la Vía Láctea en la noche, todas las multitudes de estrellas, los planetas, o has visto el mar delante de ti amplísimo, o si alguna vez has viajado donde hay montañas y has visto las montañas gigantescas y te sientes pequeñito y sabes que debe haber algo más. Nos asombra la creación. Y mientras más la estudias, mientras más a detalle te vas o más amplio te vas hasta el fondo del espacio, seguimos viendo orden, seguimos viendo diseño, seguimos viendo leyes, estructura. Pero ¿qué dice la Biblia? No tenemos excusa, porque Dios nos muestra su poder y su deidad a través de la creación, pero el hombre decidió voluntariamente ignorar a Dios. Del versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que yo conozco mucho como para creer en Dios. Es que yo tengo mucho conocimiento como para decir que creo en un Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es necio?
Necio es el que niega la verdad, que tú sabes que es realidad, pero decides no creerlo. Profesando ser sabios se hicieron necios. El hombre rechazó la realidad y se metió en sus pensamientos oscuros. En Estados Unidos me sorprende una historia, ¿no? De hace muchos años de un hombre, como 45 años, que decía que era una niña de 6 años y dejó su familia para ir a vivir con otra familia porque decía él que él se sentía una niña de 6 años y era un hombre de 45 casado con 2 hijos. Digo, soy una niña y me tienen que aceptar como soy. Ahora, ¿qué pasa si tú llegas con esta persona y tratas de razonar con él? Oye, pues fíjate, puedo ver por la evidencia que veo con mis ojos, biológica, física, que no eres una niña. Bueno, es que eso no me importa porque yo pienso que sí lo soy. Entonces el entendimiento está entenebrecido, no hay razonamiento, no puedes debatir con esa lógica. Mira, puedes poner en la pantalla segunda de Pedro 3.5, segunda de Pedro 3.5. Dice, estos ignoran voluntariamente, voluntariamente, cada uno decide. ¿Decides creer en Dios o rechazarlo? Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Es una decisión personal. Es una decisión, cada quien decide si cree en Dios o no cree en Dios. Una decisión voluntaria. Mira, ¿qué pasa con el pecado? Vamos a buscar aquí Romanos 1.28, justo aprovechando que estamos acá. Romanos 1.28. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a ¿qué? Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un entendimiento cegado. Es por eso que la persona que se cree una niña de 6 años, aunque tú le digas que no lo es, no va a importar. Si yo llego con alguien que no cree en Dios y le trato de dar solamente argumentos lógicos, y pueden ser muy buenos argumentos, pero para él le va a decir, no me importa. ¿Por qué? Porque es necio. A él no le importa la verdad, él tomó su decisión. ¿A dónde voy con todo esto? Para terminar nuestro primer punto. No es un problema de que no puedan entender la existencia de Dios, es un problema del corazón, porque no quieren creer. Los fariseos, cuando veían a Jesús haciendo los milagros, no era porque lógicamente no entendieran que Jesús estaba haciendo los milagros, era porque en su corazón entenebrecido ellos no querían creer en Jesús. Era una decisión de su corazón, era un problema espiritual. Entonces, por eso cuando yo voy a presentar el Evangelio, si quiero escudarme solo usando herramientas lógicas, es posible que la otra persona no entienda y no cambie. Ahora no estoy diciendo que es pecado que lo uses con herramientas, pero la Biblia nos dice algo más. ¿Dónde está el poder? ¿Cómo nosotros podemos compartir mejor el Evangelio? Y mira, vamos a ver 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Mira, mientras buscamos 2 de Timoteo 3:16, ¿puedes poner en la pantalla, por favor, 2 de Corintios 4:3? Antes de cambiar al siguiente punto, mira, vamos a terminar con esto. Dice aquí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio es el plan de salvación en Cristo Jesús. Siguiente diapositiva. En los cuales el Dios de este siglo, ¿cómo está escrito Dios? De minúscula. ¿De quién está hablando? De Satanás. Cuando veas Dios con D minúscula, es Satanás. Dios con D mayúscula es Dios Padre. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace Satanás? Además de que por el pecado ya tienen el entendimiento entenebrecido, dice la Biblia que Satanás les cega el entendimiento para que no vean que Cristo los ama. Y hay muchos que caen en este engaño. ¿Qué usa Satanás? Pues tiene todo un grupo de información del mundo, redes sociales, pláticas en la televisión, una idea generalizada que se empieza a compartir. Satanás va a usar las herramientas que tiene a su disposición para que nos cegue el entendimiento y las personas digan, ah, pues es que, ¿por qué hay necesidad de creer en Dios? No hay un Dios. Eso es de los que no entienden, eso es de los que no tienen conocimiento, de los
de los inseguros, es de los que son ignorantes. Pero el Señor dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Pero Satanás, ¿qué hace? Les cega el entendimiento a las personas, los engaña para que no vean cuánto los ama Dios. Cega el entendimiento para que las personas no conozcan de Cristo. ¿Cuál es la meta de Satanás? ¿Sabes cuál es la meta de Satanás? Evitar que la mayor cantidad de personas conozcan a Cristo. Esa es su meta. Y si puede hacer cualquier mentira a su disposición para hacerlo, lo va a hacer. Va a inventar religiones falsas que dicen que Jesús no es Dios. Va a inventar diferentes tipos de filosofías humanas para decirte que tú eres tu propio Dios, que no tienes que seguir a ningún tipo de autoridad, institución, para que no veas el reflejo de la luz de Cristo. Ahora, vamos a ver 2 Timoteo 3:16, que nos quedamos viendo aquí en la pantalla. Entonces vimos que es un problema espiritual, no es un problema de entendimiento. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo está escrito escritura? En mayúscula. Está hablando de que es divina la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra inspirada viene de un griego que es soplar. Y lo que dice es que el Espíritu Santo guió a personas a lo largo de miles de años para que escribieran la Biblia. Pero era el Espíritu Santo el que les decía qué escribir. Tenemos que entender que esto no son los pensamientos de Dios. Esto no son las ideas de Dios. Esto es la palabra de Dios. Cada punto, cada coma, mayúscula, minúscula, es inspirada por Él y por eso debemos estudiarla tal cual. No es una idea que yo puedo reinterpretar y ajustar las palabras para que se entienda más fácil, porque puedo destruir la idea que el Señor estaba enseñándonos en su palabra. Entonces, es la palabra de Dios. ¿Cómo fue que el Señor escribió entonces la Biblia? A través del Espíritu Santo. Mira, vamos a ver 2 Pedro 1:16. 2 Pedro 1:16. 2 Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Dice, bueno, antes de leerlo, pues entendemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Si tú agarraras a 10 personas de aquí, de Mérida, de Cauquel, y les dijeras a las 10 personas que escribieran de un tema polémico, y les dieras una cuartilla para que escribieran lo que quisieran, sería muy difícil que estuvieran de acuerdo. O sea, cada quien diría su propia perspectiva, pero no embonarían ninguna de las perspectivas. Hay muchas opiniones encontradas. Ahora, en la Biblia tenemos a muchísimos autores con miles de años de separación. Unos eran reyes, unos eran pastores, pescadores, princesas, diferentes tipos. Uno fue Nabucodonosor, escribiendo de muchos temas polémicos, profecías que se iban a cumplir miles de años después. Y sin embargo vemos que hay un embonado perfecto. No hay contradicciones en la palabra. ¿De dónde proviene esto? ¿Cómo es posible? Porque fue inspirada por Dios. Ahora, eso es algo que tú tienes que creer por fe. Algunos dicen, bueno, pero pues es que la Biblia se escribió hace tantos años, ¿verdad? Que pues en las traducciones, con el paso de las personas que las fueron llegando a sus manos, pues ya lo que tenemos hoy quizás no es el original. Gracias, hermano. Y esto se reduce a una pregunta. ¿Dios es todopoderoso? ¿Crees que Dios es todopoderoso? Es una cuestión de fe. La Biblia dice que Él es todopoderoso. Pero si Dios es todopoderoso, ¿tú crees que Él es todopoderoso para poder mantener una copia de su palabra que podemos tener hasta el día de hoy? ¿O no? Tenemos una copia de su palabra porque Dios es todopoderoso. Pero es una cuestión de fe. Podemos confiar en la palabra. Mira, vamos a ver aquí, 2 Pedro 1:16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí Pedro está diciendo, mira, yo fui apóstol, yo caminé con Jesús, yo vi cómo
Él pues resucitó a los muertos, sanó a los enfermos. Yo vi cómo murió en la cruz y lo vi resucitado. Es lo que está diciendo aquí Pedro. Pero dice el 17 y da un ejemplo de cómo vio pues al Señor haciendo milagros. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora, aquí a lo que se refiere es a un acontecimiento que fue la transfiguración de Jesucristo. Jesucristo fue junto con dos de sus apóstoles, fue con Pedro y con Juan a un monte. Y en este monte el Señor se presentó con su gloria, mostró su gloria a ellos, se transfiguró y entonces ellos quedaron como muertos, dice la Biblia, y no sabían qué hacer y dice la Biblia que uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una enramada, que es algo así como un altar, dice, porque junto a Cristo aparecieron también Elías y Moisés en ese momento. Todos los apóstoles no sabían qué hacer y dijeron, vamos a hacer una enramada, una para Moisés, una para Elías y una para ti, Jesús. Y escucharon una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. Y cayeron como muertos. Y el Señor Jesús se acercó y les dijo que se levantaran, que no tuvieran miedo, que era Él, que no le dijeron a nadie esto hasta que Él hubiera resucitado. Ahora, ¿cómo hubiera cambiado tu vida si hubieras visto esto? ¿Te imaginas? Que tú hubieras visto a Cristo transfigurado, que hubieras ido con Él y lo hubieras visto transfigurarse, y hubieras visto a Elías, a Moisés y ves el cielo abierto y a Dios Padre que le dices mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Hubiera cambiado tu forma de vivir? ¿O la forma en que piensas? Yo creo que honestamente cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero mira, vamos a seguir leyendo lo que dice Pedro. Dice 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. 19. Tenemos también la palabra profética que dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo está escrito Escritura? En mayúscula, palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí a través de Pedro? Pedro está diciendo, mira, yo sé lo que vi. Yo vi a Cristo transfigurado, yo lo vi haciendo milagros, pero dice, pero hay algo más seguro de lo que yo vi. Dice, es la palabra inspirada de Dios. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aún más seguro que lo que había visto Pedro, dice, es la palabra de Dios. Es que muchas veces se puede decir, es que yo sé lo que dice la Biblia, pero yo sé lo que siento. Es que yo sé lo que dice la Biblia, pero yo sé lo que vi. Yo sé mi experiencia. Yo sé lo que dice la Biblia, pero es que es distinto a lo que hay en mi corazón. Pero qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Entonces, más importante que mi experiencia personal, más importante que mis ideas, que mis juicios, es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, ¿la sabiduría de dónde proviene? ¿De mí o de la palabra de Dios? Es de la palabra de Dios. Puedo confiar en que la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. ¿Puedes poner en la pantalla brevemente Juan 17:17? Vamos a ver algunos versículos que nos muestran por qué podemos confiar en la palabra. Dice el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No vas a encontrar que el Señor te mienta en su palabra. Todo lo que Él dice va a ser verdad. Ahora un paréntesis, ¿no? Yo siempre a veces les digo, ¿en la Biblia hay mentiras? Sí hay mentiras en la Biblia. Por ejemplo, Satanás le dijo a Adán y a Eva, no morirán si comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero era Satanás el que estaba hablando. Cuando estás leyendo la Biblia es importante leer el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? También los amigos de Job muchas veces le dijeron cosas que no son verdad a Job y Dios luego los reprende por eso.
pero tengo que leer el contexto, ¿verdad? Entonces, como dato ahí interesante nada más, hay que ver el contexto de lo que quién está hablando en la Biblia. Pero si ves en Salmos Dios que te está escribiendo, obviamente todo lo que salga de la palabra de Dios es verdad. Mira, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mateo 24:35, si lo puedes poner en la pantalla también, por favor. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate qué interesante es esto. Dice la Biblia, como te decía en Apocalipsis, nos dice que al final de los tiempos, pues todo va a ser destruido, Dios va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, vamos a vivir con Él por la eternidad en el cielo. Pero aún cuando estemos en el cielo, dice la Biblia, que su palabra va a permanecer. Cuando ya estemos en la eternidad, vamos a poder leer la Biblia. La vamos a tener todavía. Por lo que dice la Biblia, no va a pasar la palabra de Dios. Entonces vamos a estar juntos y, oye, ¿te acuerdas cuando estábamos estudiando esto allá en Cauquel? Sí, ahora ya lo entendemos mejor, ¿verdad? Tenemos un mejor maestro. Pero va a estar la palabra de Dios allá para que la podamos seguir viendo, porque la palabra de Dios es eterna, aún más que la tierra y el cielo que van a pasar. Entonces puedes confiar en la inmutabilidad de la palabra de Dios. Si yo agarro la Biblia y digo, este versículo no me gusta, y este tampoco, y este libro lo voy a sacar, pues Apocalipsis nos advierte, es pecado. Cualquiera que añadiera o quitar algo de la palabra de Dios es un pecado contra el Señor. Entonces, ahí los testigos de Jehová que están quitándole todos los versículos que ellos no creen que son lo correcto, pues hay que tener cuidado, porque el mismo Apocalipsis me dice, no voy a añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Entonces, yo tengo lo que el Señor nos escribió en Apocalipsis, lo selló en Apocalipsis y puedo por fe confiar en que es su palabra absoluta de Dios Todopoderoso. Ahora, vamos a seguir viendo, por ejemplo, Hebreos 4:12. Vámonos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Es inmutable. Pueden pasar 1000 años y va a seguir siendo aplicable en la sociedad. Se escribió hace 2000 años y sus principios se aplican hasta el día de hoy. Mira, Hebreos 4:12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir que es viva y eficaz? El que es viva quiere decir, no que, es que va cambiando, y como en Harry Potter, mira, ya le salió una hoja nueva, ya se cambiaron las palabras. Se refiere a que es el Espíritu Santo el que la escribió y que es el Espíritu que nos dice la Biblia quien también nos va revelando su significado, nos va mostrando, nos va enseñando cada vez más de su palabra. Es viva porque nunca terminamos de aprender. El Espíritu siempre nos va a estar enseñando más y más de su palabra. Si yo digo, es que ya leí el libro de Hebreos, ya me lo sé, ya, ¿para qué lo leo? Pues eso quiere decir que yo no sé nada de Dios, que todavía soy un bebé, porque nunca terminamos de aprender. Siempre el Espíritu nos va a seguir mostrando más cosas nuevas en su palabra. Y por eso es que es viva, porque Dios siempre nos está enseñando. Ahora, dice también que es eficaz, porque puedes confiar en que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Yo les decía a los hermanos del primer servicio, cuando yo empecé a ser pastor aquí en Cauquel en el 2018, pues todavía no tenía hijas, ¿no? No estaba casado, no tenía hijas, y tenía que enseñar el curso de cómo instruir a los hijos. Yo decía, no tengo ni perro, ¿cómo lo voy a enseñar? Bueno, pues si yo confiaba en mi sabiduría, yo les iba a decir pura barbaridad. Pero ¿en quién podía confiar? En lo que dice la palabra de Dios de cómo instruir a los hijos. Entonces yo decía, mira, pues yo no tengo hijos, pero yo te puedo decir lo que dice la Biblia de cómo instruir a tus hijos. Porque entonces la sabiduría ya no está en mí, la sabiduría está en Dios, que nos da las instrucciones. Y es lo mismo cuando estamos evangelizando. No es que nosotros tenemos que convencer a alguien, no es que nosotros vamos a tener la sabiduría y las palabras para poder convencerlo. Ese trabajo lo va a hacer Dios. Nosotros somos comunicadores de su palabra. Dios es el que va a cambiar un corazón. Y yo puedo confiar en la sabiduría de su palabra, no en mis palabras,
no en lo que, "Ah, es que yo no hablo muy bien", como decía Moisés. No se trata de mí, se trata de que Dios nos use como una herramienta para compartir su evangelio. Pero puedes confiar en que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y se discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estoy leyendo la Biblia, el Señor me muestra que estoy en pecado y no puedo ignorarlo. O sea, me lo va a mostrar, me va a decir, ¿sabes qué? Tengo que reconciliarme con mi esposa. Eso que estoy haciendo, de que estoy peleado con él, tengo que reconciliarme, porque la Biblia dice que la tengo que amar. Es que tengo que pedirle perdón a mi esposo, tengo que mostrarle más respeto, porque eso que le dije la otra vez lo ofendió y la Biblia me dice que lo tengo que respetar. Entonces, tengo que cambiar eso. Y el hijo puede decir, ¿sabes qué? Leí la Biblia y me está mostrando que tengo que honrar a mis padres, no he sido obediente. Ahora, aunque yo diga y me ponga mil excusas, yo sé que estoy mal, porque la Biblia me lo muestra. Entonces, atraviesa el tuétano las intenciones y el corazón. Yo no puedo escapar de la palabra de Dios. Me muestra lo que hay en mi corazón que tengo que cambiar. Entonces, por eso es buena para evangelizar, porque sabes que va a hablar al corazón de la persona con la que estás hablando. Mira, vamos a seguir avanzando. Oye, pero esto era de las misiones, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Vamos a ver. Vámonos a 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17. Entonces vimos que a Dios le agradó salvar al mundo, al perdido, por la locura de la predicación. Es locura porque se tiene que creer por fe. Pero la Biblia me dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo para que la persona a la que le estoy predicando pueda tener fe, le tengo que enseñar la palabra de Dios. Mira, 1 Corintios 1:17. Dice aquí Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Decía Pablo que él no quería predicar el Evangelio con sabiduría humana. ¿Tú crees que Pablo era estudiado? Él había desde chiquito crecido a los pies de Gamaliel, un gran maestro judío. Él era fariseo de fariseos, era circuncidado al octavo día, era fiel seguidor de la ley de Moisés, era súper estudiado en la palabra. Pero cuando estaba evangelizando, él decía, yo cuando evangelizo, dice, yo no quiero conocer a nada más que a Cristo y a este crucificado, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Él decía, todo cuanto yo tenía por ganancia lo he tenido por pérdida, por amor de aquel que murió por nosotros. Entonces su confianza no estaba en la sabiduría de Pablo. Él decía, yo confío y lo único que quiero saber es a Cristo crucificado para presentárselos a ustedes. No con mi sabiduría, no con mis fuerzas, no convenciendo a nadie, sino comunicando lo que Cristo hizo por nosotros. Mira, vamos a ver Romanos 1:16. Romanos 1:16. Ahí atrásito. Versículo clave. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo de qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el plan de salvación, son las buenas nuevas. Que Cristo vino hace 2000 años a morir en la cruz por tus pecados y que si tú por fe lo confiesas como tu Señor y tu Salvador, Él te va a dar vida eterna y va a perdonar todos tus pecados. Esas son las buenas nuevas. Dice, el poder de Dios está en el Evangelio, no en la persona. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Cualquier persona que crea. ¿Cuál es la condicionante? Que creas, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La salvación es por la fe, no por tus obras. Pero vemos que el que cree va a ser salvo. No es que Dios haya dicho, estos se van a salvar y estos no. Él murió por todos, pero a cada quien le da la oportunidad, la decisión de creer o no creer. Eso es lo que nos toca a nosotros.
a cada uno de nosotros, nos hace responsables de qué vamos a hacer con esa información una vez que ya conoces el Evangelio. Pero al mismo tiempo, nosotros como iglesia no somos responsables de obligar a que alguien acepte a Cristo. Cuando estamos evangelizando, no trates de convencerlos, no trates de obligarlos, porque ese no es nuestro trabajo. Ese es trabajo del Espíritu Santo, mostrarles la verdad. Nosotros somos comunicadores. Es como, no sé si alguna vez has visto las noticias y ahí están los periodistas, ¿no? Que están presentando las noticias y a veces hay unos que se ponen a decir su opinión. Dicen, bueno, pues fíjate esto que pasó y yo creo que esto y el otro. Y tú dices, pues yo no quiero saber tu opinión, solo dime lo que pasó. Y el periodista, pero mira, en mi experiencia yo te puedo decir que esto, es que solo quiero saber los hechos, no tu opinión. Pues nosotros somos como esos periodistas, o sea, nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Punto. Con sabiduría de Dios y no con nuestra propia sabiduría. Somos comunicadores de Dios. Pues no te preocupes por obligar a alguien a que crea en Cristo, o la carga de que, híjoles, es que les he hablado y no han recibido a Cristo. Cada quien tiene que dar cuenta por lo que va a hacer con sus decisiones. Si escuchaste el Evangelio y no has recibido a Cristo, Él va a decidir. Un día alguien hizo eso con nosotros, ¿verdad? Un día alguien nos habló de Cristo y nosotros dijimos, yo no quiero saber nada. Le cerramos la puerta, no me vengas a hablar de eso, sácate con tu Biblia. Pero Dios en toda su misericordia te siguió hablando. Y vino otro hermano y escuchaste un mensaje y te llegó algún folleto y el Señor te siguió hablando hasta que en tu corazón tú dijiste, estoy mal. Hay un Dios y yo le tengo que dar cuentas y te pusiste a cuentas con Dios y le conociste y te gozaste con Él. Pero hay muchos que todavía están esperando por el Señor. La Biblia nos dijo, vimos hace rato, que Satanás cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo. Nuestro trabajo que Cristo resplandezca donde nosotros estamos. Somos misioneros porque ¿cuál es nuestra misión? Es compartir el Evangelio. Nuestra misión es que los demás conozcan de Cristo. Tal vez yo no puedo ir, por ejemplo, no sé, a la escuela de SUNY. O sea, yo no puedo ir y decir, hola, ¿qué tal? Soy el pastor de SUNY y les vengo a hablar de la palabra de Dios, porque me van a cerrar la puerta y sácate, aquí no pueden venir fuera de la escuela. Pero SUNY puede ser luz ahí donde vive. Donde tú vives, en tu familia, tu trabajo, tu escuela, Dios te puso ahí para cumplir esa misión de ser luz de Cristo, para que los demás conozcan quién es Jesús. No es tu obligación que todos acepten a Cristo, pero sí es nuestra responsabilidad que ellos sepan de Cristo, que ellos conozcan el Evangelio y ellos, cada uno, toma su decisión, cada quien le va a dar cuentas a Dios por esa decisión, pero somos comunicadores de la palabra de Dios. Jesús, ya para terminar con el último punto, Jesús nos enseñó el poder de la palabra de Dios. Mira, ¿puedes poner Marcos 1:22 por favor en la pantalla? Marcos 1:22. Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor hablaba con autoridad porque los escribas hablaban con fábulas artificiosas, pero Jesús hablaba con la palabra de Dios. Cuando estaba el Señor Jesús, ¿te acuerdas siendo tentado por Satanás? ¿Cómo le resistió a Satanás Jesús? Con la palabra de Dios, le citó Deuteronomio. Siendo él Jesús, todo lo que él dijera iba a ser palabra de Dios, pero nos dejó la enseñanza de que hay que usar la palabra de Dios, de que hay poder en la palabra de Dios. Eh, mira, vamos a ver Lucas 16:19. Ya estamos terminando, hermano. Lucas 16:19. Lucas 16:19. Aquí tenemos la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Y mira, vámonos al versículo 27. Es la historia de Lázaro y el rico que están ya en el Seol, ¿verdad? Y el hombre rico que había estado en el lado de sufrimiento del Seol quería volver para hablarle a sus familiares acerca de que creyeran en la palabra de Dios. Dice el 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, el hombre rico, a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Qué estaba diciéndole a Abraham que tenían que hacer para creer? Leer la palabra, leer el Antiguo Testamento, leer las profecías, ¿verdad? ¿De dónde venía la fe? De leer la palabra de Dios. Mira, vamos a ver uno más aquí en Mateo 22:23. Mateo 22:23. Mateo 22:23. Fíjate cómo el Señor Jesús resiste a aquellos que lo estaban tratando de encontrar en un error para pues tratar de mostrar que él estaba equivocado. Mira, dice el 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió no teniendo descendencia y dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Ahora ellos, los saduceos, no creían en la resurrección. Entonces decían, bueno, si ya que mueren todos en la resurrección, pues entonces, ¿de quién va a ser mujer? Ya que todos fueron sus maridos en este sentido. Pero mira qué usa Jesús para atacarlos. No usa la lógica, no usa una manera de encontrar un error en sus razonamientos. ¿Qué usa el Señor? Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Primero les dice, están mal. ¿Pero por qué? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué les dice Cristo para rebatirles? No conocen la palabra de Dios. ¿Cuál era su problema? Que no conocían la palabra de Dios y ya luego el Señor dice que pues cuando sea la resurrección no va a haber necesidad de que nos casemos, ¿verdad? Entonces no va a ser esposo ni esposa de nadie. Pero el Señor usa la autoridad de la palabra para mostrar que es la Biblia la que va a cambiar un pensamiento, que va a cambiar un corazón. Vamos a terminar con este versículo, mira, uno que todos conocemos. Vámonos a Juan 3:16. Juan 3:16. Y vamos a leerlo todos juntos. Juan 3:16. Dice, una, dos, tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que el Señor nos mandó a comunicar. Este mensaje de amor que nos dice que Dios amó al mundo, a todas las personas, murió por todos, para que aquel que decida creer en Él pueda recibir perdón de sus pecados, que pueda tener un lugar en el cielo con el Señor. El poder de Dios está en el Evangelio, el poder de Dios está en la palabra de Dios. Cuando nosotros comuniquemos, cuando estemos compartiendo el Evangelio, no tengas miedo de usar la Biblia. En los folletos que usamos para evangelizar, pues adentro vienen todos los versículos. De hecho, está lleno de versículos. Si lo has leído el folleto que usamos para evangelizar, realmente pues vamos con los versículos a presentarles el Evangelio. Si además de eso quieres llevar la Biblia, es una excelente herramienta. ¿Por qué? Porque el poder no está en nosotros, el poder está en la palabra de Dios. Hay que compartir el mensaje. Somos misioneros donde el Señor ya te puso. No es accidente el lugar donde estás, la familia donde estás, el trabajo donde estás. Dios te quiere usar para que seas luz a aquellos que no conocen a Cristo. Mira, les voy a compartir un poema que nos habla de la palabra de Dios, muy interesante. Dice, léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Se nos ha dado en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la responsabilidad más alta, galardona la labor más grande y condena al que se burla y cambia su contenido santo. Es la palabra de Dios. No temas usarla. Señor, a través de la palabra un día te alcanzó
a través de la palabra un día cambió tu corazón y transformó tu eternidad para siempre. Dios quiere que tú también ayudes a que otros le conozcan compartiendo su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra en esta mañana, Señor, que pues nos anima para cumplir con esta misión a la que nos has llamado, Señor. Queremos ser tus pies, queremos ser tus manos, Señor. Tus pies que lleven tu evangelio, Señor, tus manos que ayuden, Señor, a los que lo necesitan, Padre. Queremos ser tus labios, Señor, que hablen tu verdad, Padre. Úsanos para que podamos ser esas herramientas útiles que comparten el evangelio de Cristo, Señor. Te pido, Padre, que pues nos des fortaleza, que nos des ánimo para poder seguir, Señor, siendo luz donde tú nos has puesto, donde tú nos has mandado, Señor. Yo sé que no haces nada por aleatoriedad o por accidente, Señor. Tú tienes un control perfecto de todo, Señor, y te pido que nos uses para que sigamos, Señor, anunciando tu luz a los que no te conocen, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.